Saludos, Kikosi. Ayer ocurrió lo que todo el mundo sabía, menos los troncistas militantes que perdieron la chaveta. El líder los infectó de su locura y entonces ellos creían que hasta última hora Trump iba a agarrar, iba, no sé, darle la vuelta a la tortilla y ser presidente y quedarse ahí, aun cuando le dieron una pela. Usted dirá, ¿por qué eres tan antitroncista? No, yo soy anti nada, es más pro todo. Solo que cuando uno evalúa bien a Trump, te das cuenta que no es para ponerle velas ni seguirlo, ¿no? Y para eso me traje a Indira Urbaneja, que además es bella y querida, periodista, conoce la diplomacia americana bastante, bueno, ella vive allá, se quedó aquí varada por la pandemia, y la conoce bien y ella es una ahí usted la ve, vea, póngale, director, métame un zoom aquí, para que usted vea, mire, ahí usted la ve, ella es un cerebrito. Y mira, dame tu análisis de lo ocurrido ayer. Por cierto, me encantó la participación de Jennifer López. En las redes los troncistas le cayeron a plomo, pero muy bien, Jennifer. Y el himno cantado por Lady Gaga lo cantó como si fuera con pasión, así como, wow. Además la Paloma de la Paz en su vestuario, estuvo muy bien, además que fue una velada marcada por la presencia de las mujeres, muchas mujeres en el evento de ayer. Sí. Jennifer López, bueno, vimos a la misma Lady, pero la gran protagonista incluso, a pesar de que era la toma de posesión de Biden, era Kamala. Además Kamala y el segundo caballero de la República, por primera vez Estados Unidos tiene un segundo caballero y además este hombre lo ha asumido con una naturalidad, con una tranquilidad y eso es un buen mensaje porque eso indica que los tiempos están cambiando y yo creo que eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante también en la sociedad norteamericana, en la clase política norteamericana, pero ojalá también lo podamos ver también en nuestro país, estos vientos de cambios, necesitamos renovar el liderazgo político, renovar la visión de hacia dónde queremos ir. Lamentablemente, pues fue atípico que el presidente saliente no estuviese en la ceremonia, fue atípico también que ambos presidentes no se nombraran en sus discursos, fue atípico, digamos, el clima en el que se vivió, sin público presente, con las amenazas de protestas, pero como dices tú, otra vez los fatalistas, gracias a Dios, no acertaron y la ceremonia estuvo en santa paz. Fíjate, Biden en su discurso dijo como 24.232 veces de las 2.000 palabras que hubo. Unidad, unidad, unidad. Porque Trump fracturó la unidad interna. Estados Unidos está compuesto por muchos inmigrantes de todos lados del mundo, pues es un gran país y hay oportunidades. Y entonces esa realidad compleja, Trump la sacó a flote, pero sacó los odios, las rabias, las frustraciones, los resentimientos, el racismo, todo eso. Como Chávez. Porque él necesitaba que el blanco mayoritario rural se cuadrara con él, le diera la votación, como le dio la victoria contra la señora Clinton. Pero ocurrió, fíjate, le cayeron a Jennifer López encima, pero la mayoría americana no es Trump, es esa que reaccionó. Y el mundo cultural, todo Hollywood, casi todo, la gran mayoría, hasta Schwarzenegger, que era republicano, le cayó encima a Trump, porque Trump fue muy agresivo con Hollywood, como lo era con los medios, porque él era un sobrado. Correcto. Trump es la caracterización de la soberbia. Claro, es un gran personaje, un tipazo, no lo voy a negar, hasta simpaticón es, pero es un duro. Sí. Y eso a lo mejor, en un momento después de Obama, para esos sectores conservadores, bueno, más un negro en la Casa Blanca, hay que meter un catillito de esto. Pero fíjate que al final la civilidad reacciona frente a un estilo que más bien su saldo es negativo, porque hasta último momento, eso que ocurre con el Congreso, eso va, fíjate que terminó pidiendo perdón. Correcto. Y esa cómica, él se va, ni saluda, como volveré. Bueno, cuando vuelvas va a ser difícil porque el mundo cambia. Él es un showman, eso no podemos olvidarlo nunca, pero personas como Trump son necesarias a veces para estremecer a la sociedad. Sí, porque él lo que vino fue a estremecer. ¿Hitler era necesario? No nos vamos a esa comparación tan extremista, pero Trump estremeció una sociedad que parecía cómoda con el bipartidismo, incluso yo creo que después de estos episodios van a ser de repente alguna tercera corriente, alguna tercera vía dentro de lo que es el bipartidismo que estamos acostumbrados a ver. Creo que Trump, buscándole la parte positiva, estremeció a la sociedad y a la clase política norteamericana. Reaccionaron las instituciones, reaccionó la sociedad, que bueno, ojalá
eso lo viéramos en Venezuela. O sea, en Venezuela, cuando se atenta contra las instituciones, cuando se atenta contra la democracia, necesitamos este tipo de reacciones, que fue lo que impidió que Trump pudiera avanzar, que pudiera avanzar en su plan de incendiar Washington y de incluso de que se desconociera todo lo que era el tema de las elecciones. Aquí, lamentablemente, la clase política y muchos sectores, en vez de reaccionar como reaccionó la sociedad norteamericana para defender su democracia, para defender su país, a veces más bien le hacen el juego a la violencia, entendiendo que ese no es el camino, ese nunca va a ser el camino, nunca. Pero fíjate, frente a Trump, Biden, que está usado, no en sus mejores momentos, pero que todo el mundo lo conocía. Bueno, sí, se le olvidaban las cosas, tenía problemas para leer números, ¿sí? Pero aún así, la sociedad americana lo conocía, porque tenía años en la política. Cuando Trump dijo que era comunista, nadie se lo creyó, pues todo el mundo lo conocía. Pero Biden se centró en un discurso de unidad y de paz. En cambio, en Venezuela, el liderazgo opositor, el mayoritario, el G4, Guaidó, Leopoldo, Henry Ramos, Manuel Rosales, todos ellos, en vez de meterse por el mismo esquema que utilizó Biden, de unidad interna, eso que tú estás señalando, producir que la sociedad se uniera en torno a un proyecto de país, bueno, se pusieron vamos a sacar, vamos a empujarlo, como si Chávez o Maduro fueran fáciles. Fíjate que el propio Trump dijo, este es un tipo de este es un duro. Y Trump no mintió, fíjate. Trump, que es un mentiroso, según Vargas Llosa, según Montaner, porque que vive diciendo mentiras, frente al caso de Venezuela no mintió. Él quería ganar la Florida y se le apareció Leopoldo, Guaidó, el otro. Y bueno, ok, un plan, pero nunca dijo que iba a invadir. Los que dijeron que iban a invadir fueron los de aquí. Los que utilizaron la amenaza. Él no. Él dijo, Guaidó es un rookie. Y Guaidó es un rookie que agarra y ni siquiera verifica que lo de la Ferrari sale, ¡ay, el gobierno con la Ferrari! Eso es un fake news, ¿vale? En el cargo que tú estás, en la dimensión que tú estás, tú no puedes cometer esos errores de novato, ¿vale? Correcto. Entonces, claro, el problema es que mientras en Estados Unidos estaban dos verdades, en Venezuela hay un sector del país que es pura ficción, puro invento. Y además está respaldado por una audiencia. Hay una audiencia que le exige al liderazgo la locura. Correcto. Que está infectada en Miami, de la cosa esa cubana tradicional, que ve a comunistas, le tiene terror a los comunistas y se volvió derechista, conservadora, y ella, ese sector, no quiere diálogo, paz, nada, lo que quiere es que lo saquen. Pero cuando ocurrió lo del Congreso salió así no. ¿Y qué era lo que querían con la invasión? Ese sector, que además es muy importante en la clase media, que ha sido la que ha peleado, se ha convertido en el atornillador de Maduro. Bueno, sí, lamentablemente. Ya va, como tú sabes que hablo mucha pistola, pues ya me dijeron que vayamos al corte. Y con la paz y la unidad derrotaron a Trump, que era la polarización. En Venezuela, donde el esquema más o menos, con sus enormes diferencias, pero tenía unas similitudes, aquí hay un sector con una audiencia, porque la audiencia también tiene su responsabilidad. Correcto. Esa audiencia que no, que vamos para adelante, que no, hay que sacarlo bordelo, que no reconoce, que no quiere nada al enemigo ni agua. Bueno, con esa actitud atornillaron a Maduro. Correcto, es que la violencia, primero tú no puedes adoptar las prácticas antidemocráticas que tú criticas, entonces se señala a Maduro de antidemocrático, de dictador, de todo esto, pero cuando tú volteas a ver qué hay del otro lado, hay exclusión igualmente, del otro lado tampoco te rinden cuenta, del otro lado también ellos hablan de que la incitación al odio está nada más del lado del chavismo, no, del otro lado también de los que piden todos los días que hay un holocausto contra los chavistas, que cualquiera que en algún momento votó por Chávez, pues tiene que ser sometido a la pena de muerte. Entonces, ¿cómo tú hablas de recuperación de la democracia con gente que no tiene ni principios, ni criterios, ni siquiera comportamiento democrático? Entonces, aquí hay un sector que decidió gobernar para las redes sociales, para el Twitter, para los violentos, para los que piden muerte, para los que piden locura. Biden debería, ya que tanto les gusta el esquema norteamericano, entonces deberían de seguir los consejos de Biden, pues que su mensaje fue totalmente alusivo a la reconciliación, a la unión, el Estado de la Unión, el país de todos. De hecho, la canción que canta Jennifer López es la tierra de todos, esta es la tierra de todos. Aquí la oposición nunca ha hecho un llamado, o por lo menos digamos ese sector de oposición del G4 y que comparte el proyecto del interinato, ha hecho un llamado a la unión de vénganse conmigo, pero no es de que todos, o este país de todos, o este proyecto es de todos. Ellos de alguna forma también han segmentado quiénes pueden estar en ese gobierno interino y quiénes no. Entonces realmente
realmente esa es la opción que nosotros queremos salir de algo malo para algo peor. No, el venezolano está esperando más bien algo que sea lo inverso de lo que queremos salir. Nosotros queremos un país para la prosperidad, para la construcción, para la esperanza, para sacar adelante un país que además tiene los recursos, que tiene las maneras, que tiene las posibilidades, pero ellos están en su proyecto, primero parece que personal, porque ellos no, a todas estas, ellos luchan por un reconocimiento como gobierno, pero ¿cuáles son los beneficios que ellos le entregan al pueblo para nosotros decir o para que la comunidad internacional diga, ustedes son realmente un gobierno? Entonces se llaman gobierno interino, pero ¿hasta cuándo vamos a tener un interinato que no da realmente ningún tipo de opción o no da ningún tipo de cuentas o ni siquiera dice cuál es su plan? Porque ya estamos a 2 años de esa historia del gobierno interino. Y Nicolás Maduro sigue en Miraflores y los problemas de la gente siguen cada día mayor, siguen creciendo. Mira, yo voy a decir una cosa que a los radicales les va a dar un infarto, pero como a mí los radicales, ese no es mi público, yo no. Ni el mío. Eso no es mi público. Ustedes pueden decir lo que quieran de mí porque somos distintos. Ya. Pero yo voy a decir una cosa, Maduro ha avanzado más en su discurso que Guaidó, que Leopoldo. Sí, Fíjate que ha Maduro está crecido. hablando de paz, se cogió el discurso de la paz para él. Siempre se le Y Jorge Rodríguez cuando llega también. Entonces yo creo que el país no oye eso, que nada más escucha sus mensajes de redes. Pero, ¿cómo es posible que una oposición que se dice democrática actúe todo lo contrario de lo que la palabra significa? Y que los adversarios, a los que les son dictadores, malucos, no sé qué cosa, son los que tiran el discurso tuyo. una contradicción. Ah, pero es que ese sector no reflexiona nunca. Porque además No asume la el crítica. interinato tiene mucha plata. Y es un poder de alguna manera en sus relaciones. Y eso, ellos están más pendientes de conservar eso, de que el país haya un cambio. Es que salir de Maduro se ha convertido en un negocio. Ah, sí, es cómo un no. business. Hay mucha gente viviendo de esto. No nada más en el sector político, en el sector, lo vemos en diferentes estratos y en diferentes formas, cómo sacan dinero para ayudar a los venezolanos en el extranjero, en lo interno. Bueno, Pompeo habló de $1.000 millones en asistencia humanitaria, que realmente quienes estamos trabajando con temas humanitarios bien de cerca sabemos que por lo menos aquí no han llegado. Yo tuve la oportunidad de visitar a venezolanos en Colombia y he visto la situación en la que están nuestros migrantes en Colombia. Más bien yo siempre me preguntaba dónde está la ayuda, dónde está la cooperación internacional que envía dinero a los países que acogen a los venezolanos. Entonces, por donde te metas es un negocio, porque si el tiempo de esta gente fuese el tiempo del pueblo, ya aquí hubiese habido una solución hace rato. Lo que pasa es que mientras que tú tengas los recursos y tengas la nevera llena y tengas como darte tu buena vida, la crisis aquí puede durar 100 años porque a ellos no les afecta. Entonces le afecta a Petra, a la que vive en Petare, le afecta al que tiene que agarrar la camionetica todos los días, al que no tiene para darse esos lujos. Entonces la lucha de ellos por la democracia, viviendo desde el extranjero y viviendo desde el dinero de los venezolanos, porque no podemos olvidarnos de que todo el dinero que maneja el interinato es dinero de nosotros, del pueblo. Muchas veces me critican y me dicen, mira, pero es que yo no te veo exigiéndole cuentas a Maduro. Pero ¿y para qué yo le voy a exigir cuentas a ese señor si aquí todo el mundo está claro? Yo le tengo que exigir cuentas a unos señoritos que hace 2 años dijeron que iban a liberar este país, que iban a devolverle la democracia a Venezuela, y lo que menos han hecho es eso. Entonces viven la gran vida mientras que el pueblo sigue padeciendo. Fíjate en el análisis que hacemos sobre la situación de la abstención. La abstención no se produjo en la dimensión que se produjo porque el discurso militante de la abstención, María Corina y Guaidó lo convocaran. ¿Cómo no? Ellos tienen un pedazo. Yeah. Pedazo no. No, es que ellos andan solos ahí. No, no. Correcto. Hay una parte del país que está sintonizado ahí, eso hay que reconocerlo. Pero la gran mayoría se montó en la antipolítica. No me gustan, no les creo, son mentirosos, no cumplen, son todos ladrones, son todos iguales, no sirven. Alacranes. Alacranes, todos son alacranes. Porque la propia oposición se encarga de alacranizarse. Correcto. Vive en eso. Ahora, la realidad es que si ese sector radical no se mueve, Maduro se va a quedar eternamente donde está. Se va a quedar ahí. Porque ese sector es importante. Sobre todo porque, ¿quién fue la que peleó cuando apareció la posibilidad de que viviéramos como Cuba? ¿Quién paró esa posibilidad? Aun cuando la oposición no ha sido gobierno, ha protestado, ha peleado, la educación ha defendido valores, principios, estilos de vida, y eso ha hecho que el país vaya ahí, porque si no, quién sabe dónde pudiéramos estar mucho Correcto. peor. Pero ese sector se niega a ver la verdad. Es verdad. Yo me acuerdo que a Carlos Ortega cuando el paro le gritaban, paro, paro, y Carlos no quería, pero fue empujado. Porque ese sector, al final de cuentas, como Maduro, como Chávez, es la negación
de sus principios. Entonces, ahora todo lo que simboliza izquierda, nada. Todo lo que sea progresista, algo moderno, nada, porque que se vayan. Y esa actitud, caramba, no es la mayoría del país. Y luego, sí, fíjate, la abstención. La abstención es un error. Si ese sector no entiende eso, se queda pegado ahí, esos votos que son fundamentales. Fíjate, si es verdad lo de la consulta, se hubiera ganado la asamblea. Sí. Y la asamblea que era el nicho donde ellos Sí. estaban metidos en el fuerte ese. Sí, sí. Pero ese sector dejó de hacer política y dice mentiras. Es un sector mentiroso. Sí. Y la realidad es que el venezolano quiere que le digan la verdad. Porque ellos están luchando por el poder, ellos no están luchando realmente por solucionar los problemas de la gente, ellos están luchando por la llave de Miraflores. Y cuando se invocaba incluso la fuerza extranjera, es porque ellos lo que quieren es que vengan los marines, abran la puerta a Miraflores, saquen a Maduro y le entreguen la llave a ellos. Ellos realmente no están luchando por un proceso de transformación social, porque tú tendrías que dar la lucha en todos los escenarios. Si ese fuese el punto, bueno, está bien, yo busco mis aliados internacionales, pero yo me quedo en la base social, luchando con el pueblo, atendiendo las necesidades del pueblo y viendo cómo mantengo esa fuerza, ese equilibrio, esa resistencia. ¿Y por qué me pones esa cara? Porque Indira, oyéndote hablar, hace falta un nuevo liderazgo. Y yo ya te veo, venezolanos. Ya regresamos. Indira Urbaneja con nosotros. Indira Urbaneja con nosotros. Fíjate, hace falta decir la verdad. Porque el venezolano se volvió realista. Sí. Ya el cuento de que se va mañana, todo nada, ya tienes 20 años en eso, ya no te lo creo. Les faltan segundos, minutos. Sí, ya está. Ay, por Más Dios, salida. ya vas a seguir con el mismo cuento. Entonces, todos los que han repensado la política, yo me incluyo, tú te incluyes. Aquí hay mucha gente que ha empezado a decir, mira, hay que devolverse. Hay que pensar y buscar otros caminos. Y caminos hacia la paz, hacia la democracia, hacia la defensa de la libertad. Hay que meterse a buscar nuestra historia y reconstruirnos como país, entender el proceso que estamos viviendo. Pero hay sectores, no solo en la oposición, en el madurismo también. Maduro empezó a hablar de la izquierda trasnochada. Hay unos sectores que quieren ir para Cuba, y una cosa comunal y primitiva, y Pedro Picapiedra, que quieren ir para atrás. ¿Cuándo el mundo va para adelante? Y sobre todo el mundo pospandemia. El mundo pospandemia, que de esto no vamos a salir tampoco tan rápido, nos va a dejar un mundo, ya nos está dejando un mundo completamente diferente, una dinámica completamente distinta. Ahora, ese punto es interesante porque eso denota también la confrontación de corrientes internas del chavismo, porque hay un chavismo, como bien tú dices, que quiere ir para atrás, y hay un chavismo que sí está pensando en un tema de transición, pero como he dicho yo, una transición, el chavismo sí está en transición. La transición que Guaidó no ha podido lograr, que no ha podido lograr la oposición durante, o por lo menos ese sector del G4 que lo planteó, lo está haciendo el chavismo. Por eso es que vemos de repente en algunos sectores que están hablando, sí, de bueno, de vamos a conciliar, vamos a esto, como tú dices, ¿será posible que ellos hasta se apropiaron del tema de la paz, de la conciliación, de la reconciliación, del reencuentro, que era algo que tenía que haber ofrecido en todo caso quienes plantean el cambio y quienes dicen que hay que salir de este sistema? Pero bueno, la negación, como bien tú lo dices, yo creo que tenemos que repensar el país y tenemos que repensar cómo vamos a afrontar ahora, porque quienes siguen esperando la ayuda de los Estados Unidos, pues les tengo malas noticias. Nosotros estuvimos haciendo un estudio y son más o menos entre 6 a 9 meses que le toma a la nueva administración tomar control, las riendas del caballo, como quien dice. Venezuela no es una prioridad en la agenda Biden. Biden ha definido además su agenda en temas, más que en países, en temas. Ha hablado que se definen 5 líneas grandes: migración, corrupción, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el tema humanitario y cambio climático. En base a eso, él va a desarrollar sus relaciones internacionales, va a recomponer la política exterior, por eso se ha rodeado de mucha gente que viene de procesos de negociación importante, el cambio del nuevo secretario del Departamento de Estado, el nuevo secretario de Estado. Es una persona que viene del mundo diplomático, que viene de las negociaciones. También va a incluir a Wendy Sherman, que es la segunda a bordo, que es una mujer que estuvo en la negociación de los tratados nucleares con Irán, por ejemplo. Esto habla un poco de esa política exterior que va a desarrollar Biden, donde quienes desde aquí siguen creyendo que van a repetir la misma guachafita, porque perdóname la palabra coloquial, pero lo que se hizo Trump con este sector de oposición fue una guachafita, fue un cheque en blanco, donde cualquiera iba ya a la FARC y a la Casa Blanca y decía hay que sancionar a Kiko, hay que sancionar a este, hay que sancionar al otro, eso no va a suceder con la administración Biden. Yo no creo que le saquen la silla a Juan Guaidó,
pero no va a haber el cheque blanco. Pero invitaron a Vecchio a la toma de posición. Mira, yo no diría que lo invitaron, o sea, ahí hay un mundo protocolar, diplomático, ahí cualquier niño de 20, 23 años tendrá lo mucho, que es el que hará los listados de invitación, tiene que invitar a cualquier personal diplomático que está acreditado dentro del Departamento de Estado. Entonces, esto de magnificarlo como, ay, fue una invitación especial, no, invitaron sencillamente a todos los diplomáticos que están acreditados en este momento. Yo no creo, te repito, que tampoco va a haber un corte brusco y le van a decir, bueno, ya váyanse de aquí, ya no los queremos, ya no los reconocemos. Lo que yo sí estoy convencida, porque el mismo Anthony Blinken en su sesión en el Senado dijo, tenemos que hablar y tenemos que pensar, porque lo que se ha hecho con Venezuela no ha dado resultados. Esto de alguna forma te indica de que la van a pensar bien y que no van a seguir cometiendo los mismos errores, porque además sería un contrasentido venir a repetir lo mismo que hizo Trump en el pasado. Yo creo que vienen cambios interesantes. Eso tiene que ser un mensaje para esa clase política que sigue pensando que la solución está en los Estados Unidos y en tercera gente. La solución sigue estando en manos de nosotros. Si aquí no apostamos al reencuentro interno de los venezolanos, de realmente que esto ya no es un juego de todo y nada, o te vas o no te vas, no, aquí es un tema de cómo vamos a hacer para empezar a nosotros también, a los que queremos cambio, a los que queremos una democracia plena, cómo vamos a empezar a construir ese camino y cómo lo vamos a transitar. Porque mientras que nosotros estamos en cero, te repito, el chavismo está en transición. Ah, eso es un buen punto, porque si tú no juegas en la política viendo al otro, porque hay una cosa que cuesta decirla, es dura. Fíjate, yo hice ayer el programa de radio y hoy también, con Teodoro Pekov, a propósito de los 50 años del MAS. Como yo estuve en el MAS, quise contar los cuentos. Pero hay algo importante. Pekov, que era comunista, militante del partido, jefe del Partido Comunista, después de la invasión a Checoslovaquia y después de la derrota de la guerra insurreccional, comenzó a moverse, a criticar la estructura de los partidos comunistas, a criticar la invasión, la hegemonía soviética, y a producir unas ideas que terminaron convirtiendo a toda esa generación, al MAS, en socialdemócratas. Se movieron hacia la socialdemocracia. Entendieron comida, trabajo, economía, lo que sea, pero libertad. Lo entendieron clarito, porque las teorías que se basaban en el manifiesto comunista, todas eran dictadura del proletariado, guerra, plomo, revolución. No tenían el concepto democrático y por eso se convirtieron casi todas en dictaduras. Correcto. Esa lo hizo Pekov después de la derrota. Ahora, la oposición venezolana tiene 21 años perdiendo. Solo dos victorias fundamentales, la reforma y la elección del 15 de diciembre, que le dio mayoría del 2015. Ahora, si no hacen una reflexión del juego, porque eso que, Maduro, la abstención, Maduro no tiene, está listo, Maduro. No, Maduro va ganando, hermano. Si tú no ves el cuadro, si tú no reconoces que el otro te lleva ventaja, no puedes corregir. Si no hay esa reflexión, estamos en el 2024. Correcto. En la elección, a lo mejor Maduro se ríe, qué sé yo. No, mira, si hay una crítica constructiva, porque ese es el otro problema, se llama al chavismo que son intolerantes, que son violentos, pero mira que cuando uno hace críticas al interinato te dan con el tobo. Y cuando menos te investigan, bueno, tienes visa americana, vamos a hacer lobby para que le quiten la visa y para que no la dejen entrar más a Estados Unidos. A mí realmente eso no me quita el sueño. Yo seré crítica y por eso precisamente no me quedé del otro lado, porque yo soy una demócrata a carta cabal. Yo no puedo estar donde me quieran censurar y donde me quieran decir qué tengo que decir y qué no tengo que decir, porque si estamos defendiendo principios democráticos, tú defiendes principios, no defiendes personas, ni defiendes colores, ni defiendes partidos. Entonces, fíjate algo, la gran crítica, que yo no entiendo por qué a estas alturas se le hace tan difícil a entender, la gran crítica hacia la oposición es que no escuchan y se autoengañan y son inmediatistas, nunca tienen un plan. Y cuando tienen un plan es un único plan, no tienen A, B, C y D, mientras que el chavismo, que es disciplinado, tiene plan A, B, C, D y hasta F y hasta Z. Esa es la gran diferencia entre estas dos fuerzas políticas. Pero te digo más, el problema es que desde el punto de vista de la planificación, cualquiera que por lo menos se haya medio leído un libro de planificación estratégica sabe
que tú lo primero que necesitas es partir de premisas ciertas. Tú Claro, tienes que de la estudiar el realidad. terreno. Tú no puedes montar un plan y una estrategia en base a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo quiero escuchar, a lo que yo me imagino, porque mueres de desamor. Es como que yo me enamoro de ti, me creo un panorama, entonces tú no estás enamorado de mí. Y Sí, entonces, yo estoy. entonces, ¿qué va a pasar? Que me estrello. No, ven. Vamos al corte, ya regresamos. Ven, Indira, ven. Tú sabes que yo le tengo, Indira comparte con nosotros mucho aprecio a Leopoldo. Compartí con él muchas cosas. Un día yo le digo, cuando él era candidato a la alcaldía metropolitana, yo le digo, Leopoldo, pero te van a inhabilitar, te van a sacar de juego, tú no vas a ir a la elección, está clarito eso. Y tú no tienes un plan B, ¿por qué no agarras? Y empiezas a tener ahí un plan B, pues otro candidato, Claro. otra cosa. Me dice, no, mi plan A es mi plan A. Entonces, cuando tú tienes una visión de la política así son las cosas, es muy difícil correr. Ya. Y luego, escuchando a Leopoldo, en las intervenciones que ha hecho después que salió de Venezuela, él se centra en el tema de la libertad. De la libertad, la democracia, los derechos humanos. Afuera ese es un gran tema. Pero en Venezuela, el problema de los derechos humanos es de todos. Ya. Pero no es un tema que tiene mucha audiencia en los sectores populares, donde la gente lo que está planteándose es cómo sobrevive, cómo come. ¿Ves? Es un tema que hay que pelearlo, pero la política tiene que estar centrada en las mayorías, en cómo los conecta. Hubo una tremenda oportunidad el 6 de diciembre. Bueno, pero la dirección que el G4 tenía era otra. Ahora, si pasó lo que pasó y ya vemos que las cosas están como antes, igualitas, cambió Trump más bien, el cuadro geopolítico se movió, Latinoamérica, etc. Si no hay eso que tú llamas ubicar la realidad y la verdad, si la cosa es una mentira, una ficción permanente, si eso no ocurre, no solo el tema de Maduro, que Maduro se va a quedar ahí, va a avanzar, el proceso de transición interna lo va a abrir, a lo mejor terminan como los chinos, Correcto. entendiendo que el capitalismo es eficacia, es productividad, que lo que hay es que regular los ingresos para que la riqueza se reparta mejor. Ellos van a terminar metiéndose por ahí. Y ese sector va a terminar en una trinchera, como los cubanos. 60 años diciendo que no se reúnen con Fidel. Fidel se murió de viejo. Ya. Sanciones, 60 años de sanciones. Mira, lo peor que le pudo haber ocurrido a Trump fue haber escuchado precisamente a ese sector cubano-americano que tiene 62 años sacando a los Castros del poder. Mira, si tú vas a hacer una remodelación en tu casa o tú tienes un proyecto, tú te buscas a los mejores. ¿Y qué es lo primero que tú verificas? Los resultados, no el currículo, sino, bueno, ha sido efectivo, ha dado efectividad. Una palabra que dijo Anthony Blinken, por cierto, tenemos que buscar cosas efectivas para Venezuela. Y ahí es donde tú te das cuenta de cómo ellos mantienen esa desconexión con la realidad. Lo que tú dices, me voy, hablo de Mandela, hablo de muchas cosas lindas que son principios y son discursos muy bonitos, pero eso no tiene nada que ver con la gente que está en la base social, que está comiéndose un cable en estos momentos, que está viendo cómo subsiste, que está viendo cómo se adapta a esta nueva realidad, porque además no nada más tenemos la realidad normal de la crisis de nuestro país, tenemos el tema de la pandemia. ¿Cómo tú le hablas de Mandela y de todos estos sueños a una mujer que el otro día me la conseguí en un barrio en Vargas, que me decía que ella utilizaba pues tela de franela porque ella entre comprar un paquete de toallas sanitarias y darle de comer a sus hijos, ella prefería comprar una harina pan. Entonces, esa señora tendrá la misma conexión, la misma urgencia, sus tiempos serán iguales a los de esta clase política. No son iguales, No. ellos corren en una autopista y la gente va por otra, y por eso han perdido el afecto del pueblo. ¿Tú has visto al pueblo saliendo a protestar para defender a esta gente? No. Y yo creo que les va a costar muchísimo volver a levantar la credibilidad en el pueblo, porque ya se dieron cuenta, la gente también suma, la gente también resta, la gente dice, bueno, pero estos tienen 2 años intentando sacar a Maduro y en 2 años no entregan cuentas, en 2 años no rinden nada, al contrario, tenemos puntos negativos, porque ellos se decían, por ejemplo, salvadores de Citgo, y sabemos que hoy día Citgo está 90% perdida, por ejemplo. Entonces, quizás también, cuando tú me hablas del tema de las elecciones, quizás no le apostaron porque pensaron que Trump podía repetir.
Y ellos se sentían a salvo porque ya Trump venía casado con una política que de seguro la iba a continuar. Apostaron mal. Tienen 22 años apostando mal. Y lo lastimoso de estas apuestas es que quienes pagamos la culpa de esto somos la gente, es el pueblo. Porque si ellos hicieran sus apuestas con su plata, con sus recursos, con su vida, poniendo a sus hijos a pasar necesidad como pasa necesidad la gente, no pasa nada. Pero tú estás haciendo tu revolución, tu proyecto con el dinero de la gente y con el sufrimiento de la gente. Fíjate, ayer me decía Luis Torres, que fue nuestro invitado, cuando tú fuiste candidato a Baruta, que te dieron hasta con el todo. Yo le decía, bueno, pero a mí me sirvió la reflexión porque nosotros íbamos adelante en las encuestas, bueno, entre Darwin González y yo, la única ventaja que tenía yo, él tenía más conocimiento de Baruta, porque yo era más conocido por la televisión. Pero empezaron a decir que yo era comunista, porque yo vengo del MAS, cosa que me siento orgulloso, y además había declarado en una página del Nacional que yo me iba a tatuar a Chávez, cosa que eso no ocurrió porque esa página era mentira. Pero ese público, Baruta, que es el centro de la oposición en Venezuela, se lo creyó. Y entonces una gente que te aplaudía, empezaron a pitarte, a tirarte los carros, a maldecirte y a decirte cualquier cantidad de cosas. Tienen una red, unos laboratorios montados que cada vez que yo hablo me cambian las cosas, me las editan. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Es más, he ido avanzando más. O sea, quitándome la violencia, todas esas cosas que antes uno compartía, bueno, una vez tú, una vez yo, en la cosa opositora, bueno, no, ya no con eso más nunca. Y, tú eres terco, yo también. Porque es un problema de la verdad. Yo tengo un compromiso con la verdad en mi discurso. Que la gente no vote por mí, no quiera. Bueno, vamos a ver la historia, quién tiene la razón. Claro. Vamos a ver, al pasar de los años, quién se revisó y se corrigió y quién se quedó varado en las mismas mentiras y falsedades. Ese es el problema que tenemos en el país. Pero también lo tiene Maduro. También lo tiene Maduro. Ese mito de la revolución y no sé qué cosa. Hermano, esa revolución, como usted la planteó, si le vamos a ver los resultados, caramba, qué decepción. Oh, sí. Qué decepción. La revolución no puede ser para atrás, porque entonces no es revolución, es otra cosa. Bueno, pero es que nosotros hemos tenido un proceso de involución y es lamentable porque quienes en su momento creímos en el proyecto entendemos que esto era para llevarnos a otros estadios de bienestar y de progreso y de desarrollo. Hemos vivido un proceso de involución que si criticamos a un sector de oposición que no hace reflexión, que no hace autocrítica, también hay que decir pues que del lado del gobierno estamos en situaciones críticas y caóticas porque ellos también se han hecho los sordos, porque ellos tampoco han querido entrar en un proceso de reflexión, o digamos que en el proceso actual que están tratando de llevar, ya es como un poco tarde porque el daño que se ha causado es palpable, lo vemos en el sufrimiento de la gente porque aquí tampoco podemos hacernos los ciegos. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles son los principios revolucionarios que ellos manejan? Porque yo fui a Cuba, ¿sabes? Yo fui de las primeras avanzadas para el Frente Francisco de Miranda. Y ahorita van a decir que soy una comunista, precisamente por no dejarme, yo nunca me he encapsulado ni en las religiones ni en la ideología política. Yo siempre he estado buscando como ese tercer punto donde no me da la gana de etiquetarme con nada. Si un día tengo que asumir el pensamiento social, lo asumo, pero si un día tengo que ser capitalista, pues ese día soy capitalista, porque el mundo moderno va a avanzar es con la flexibilidad del pensamiento, no con la rigidez del pensamiento. ¿Y tú sabes cuál fue una de las primeras clases que me dieron a mí en Cuba? El ser crítico y autocrítico, que era un principio de cualquier revolucionario. Pero entonces parece que aquí ni los revolucionarios, ni los interinatos, ni los de oposición han asumido eso, de que tú tienes que asumir la autocrítica como principio para saber a dónde vas. Y ser terco, esa te la compro. Porque uno tiene que defender, uno no puede dejarse pisotear por el grupito que grita muy fuerte, porque al final ellos son minorías. Lo que pasa es que tienen muchos recursos y sus voces se escuchan muy duro. Pues nosotros defendemos los principios. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Pero póngalo cuando regresemos. Okay. Para que la gente se quede. ¿Qué dirá Indira? Oye, ¿qué no, es un chisme bueno, es un chisme bueno. Cuando regresemos. Indira me dice que como fue para Cuba, ahora le van a caer encima. Pero fíjate, hay que decirle la verdad a la gente. Cueste lo que cueste. Hay que asumir la verdad porque esos contrastes te permiten empezar. Correcto. Si no piensas, te lleva a la corriente. Correcto. Pero fíjate un dato que vuelvo. El comunismo. ¡Comunismo! ¡Que matar los comunistas! Bueno, el comunismo es horrible, a mí no me gusta. A mí tampoco. Pero oye lo siguiente, los comunistas existen, son reales. En Venezuela tienen historia, en Latinoamérica, en todos lados. Y también piensan y se mueven. Son una realidad. Tú no puedes desecharlos. Más bien,
el logro antes de Trump es que habíamos superado el anticomunismo ese enfermizo, el macartismo, y habíamos avanzado a la discusión de la tolerancia y la diversidad, que todos somos distintos. No, pues esto no le metió retroceso a eso. Ahora, este es un mundo, aquí estuvo Ricardo Cusano y me decía, mira, este reloj agarra y mide las pulsaciones, la cosa, cómo te va, habla contigo, te tiene unos análisis psiquiátricos. Y si, aquí lo tengo. Si el reloj manda esa información a los seguros, y si el reloj dice, no, este es un vago, te cobran más. El mundo que viene es un mundo así. Así es. Las empresas, contaba Ricardo Cusano, que las empresas que vienen, cuando hablan de invertir, son en tecnología, en aplicaciones, en cosas de esas. Hay una oportunidad en la producción de alimentos, porque bueno, todos tienen que comer, todos tenemos que comer, pero hay que repensar con humanismo, menos mal que el Papa, Guterres, Angela Merkel, hay un gentío hablando de humanidad, Biden, hablando más, menos, podemos ir a ese mundo digital con una reflexión sobre las mayorías, sobre el racismo, sobre todo eso. Fíjate, no, ahí viene el aborto, ay, los comunistas. En los Estados Unidos, en 35 estados legalizaron la marihuana. Oh, sí. Entonces, el mundo que viene creo que amerita moverse. Amerita moverse porque tienes que dar la discusión y tienes que prepararte para que ese mundo no arrope a la humanidad. Precisamente los humanos tenemos que encargarnos de mantener los parámetros que nos mantienen dentro del equilibrio, porque todo tiene que ser un equilibrio, no nos podemos ir ni tan aquí ni tan allá. Todos tenemos que entrar en un proceso de reflexión. Si la pandemia no ha servido para reflexionar sobre lo que nos viene, estamos en cero, porque estamos viendo el sindicato de Silicon Valley cómo se mostró sus garras, sí. mostró sus garras. Estamos viendo lo que viene en época de tecnología, pero además la pandemia nos ha demostrado algo, de que para acabar con la humanidad ya no necesitamos ni misiles nucleares, ni necesitamos bombas, ni ejércitos. Con un estornudo se acaba esto. Con un estornudo se acaba esto. Entonces, si eso no nos lleva a nosotros a repensar, desde los que hacen gobierno, las políticas públicas, los proyectos, hacia dónde debemos enrumbar el país. Mientras que el mundo está pensando en cómo va a dar esos cambios, aquí todavía seguimos peleando por quién se queda con la llave de Miraflores. Efectivamente, Miraflores es importante para impulsar los cambios del país, porque es la máxima jefatura del país. Pero conquista tu camino hacia allá. ¿Quieres la llave de Miraflores? Gánatela. ¿Dónde están tus proyectos? ¿Dónde está tu propuesta? ¿Cuál es tu plan? Y no me digas que el plan país ese que hicieron en unos laboratorios y que hicieron en unas oficinas y cobran un pocote de dinero por eso. No, vale, el plan país es de ver realmente hacia dónde vamos a redireccionar nuestra economía rentista. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? Porque en unos años nos lo vamos a tener que tomar como sopa. On the rock. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el petróleo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con todo ese gas que estamos botando a la atmósfera? Pero entonces en Monagas tenemos una gente que se nos mueren porque le explotan las bombonas, porque todo el mal manejo del gas que tenemos. Cosas como esas. O sea, estamos todavía en la época de los picapiedras, cuando ya gran parte del mundo está en la época de los supersónicos. Ay, eso lo digo yo cada rato. ¿En Mira, serio? Compartimos. Fíjate, el sector que está en la asamblea de la oposición, el sector democrático que está en la asamblea, tampoco le dijo mucho, no fue atractivo para la gente. No. Pagó el precio, hizo lo que tenía que hacer, que es producir un viraje en la política. Correcto. Pero no emociona. Ahora están discutiendo el tema de la unidad. Porque tú sabes que se reproducen los esquemas tradicionales de los partidos de que los puestos es según la votación que yo tengo y no se buscan los mejores candidatos. Pero no solo es el tema de la unidad. El problema, ni tampoco de la solución, nada. Las ideas. Las ideas. Este país está de las nostálgico porque está huérfano de ideas nuevas. Hay que ir al terreno de las ideas. Para emocionar a la gente, para sacar a la gente de la tristeza, hay que venderle esperanza, sueños, promesas, ilusiones, porque el mundo se mueve buscando el mingo lejos, no el hora. Correcto. Entonces hacen falta debates e ideas. Y en el terreno de las ideas de la democracia, la libertad, la igualdad, son superiores a la revolución y al guaidosismo, mariacorinismo. Correcto. Que son ideas de la intolerancia. Hay que ir a un país donde entremos todos y busquemos soluciones. Porque fíjate, todo lo que invirtió la democracia en Sidor, en el agua,
la represa, Guri, la petroquímica, las carreteras, todo eso está destruyendo. Eso no importa porque o Maduro se va, ¿qué es eso, mano? Ya eso no sirve, ya esa reflexión tuya es incompleta, ya esa reflexión tuya me sabe, acá sabe, porque es izquierda, derecha, eso no me importa. El mundo que viene no es eso. Correcto, pero es que lo vemos en el punto incluso humanitario. Te vas a reunir con asesinos, no se habla. Con asesinos no se negocia. Bueno, perdónenme, la vida de la gente, el sufrimiento de la gente no espera que tú te pongas de acuerdo o que tú de verdad quieras asumir lo que tienes que asumir. ¿Por qué esa clase política de oposición no ha demostrado que la gente está primero? A mí no me interesaría tener que hablar con Maduro si se trata de la vida de la gente. Por ejemplo, Claro. yo estando en el lugar de ellos. Porque a Maduro también le importa a la gente. Es que hay principios que tienen que estar por encima y la vida es el primero. Como dices tú, las libertades son las primeras. Pero es que volvemos al punto inicial de cuando comenzamos esta conversación. Ellos defienden la democracia con los antivalores de la democracia. O sea, yo soy demócrata, pero soy intolerante. Yo quiero sacar al dictador, pero tú te callas porque no me gusta lo que dices. O sea, yo quiero la Constitución. Yo quiero sacar al dictador y quiero salir del chavismo, pero muerte a todo el que votó por Chávez. Entonces yo defiendo la democracia con los antivalores de la democracia, por eso es que han fracasado. Nosotros tenemos que seguir tercos defendiendo los valores de la democracia, le guste a ellos o no les guste, o les guste al chavismo o no le guste, porque la mayoría está donde estamos sentados nosotros. El 80% del país no está en los extremos. Ay, estoy convencido que ¿Qué? una mujer para Venezuela. Indira. Indira. Mira, me estás metiendo en compromiso que mañana ya salen a ponerme quién la está financiando, quién Pero la a está mí me gusta que se promoviendo, metan. quién está... Tómatelo con calma. Yo Sí. generalmente los reto. Está Sí, bien, sí. cáeme a palo ahí. Ay, sí. Ay, vamos a morir Gran de cosa, eso. sí, No. ya. Bueno. Qué caramba, ¿no? Sí, lo importante son las ideas. Es verdad. Y la tú tienes batalla es de bastantes, ideas. Indira. Y quien no tiene idea es nuestra productora que nos está mandando para el corte. Ella siempre hace eso. Pero corte, ya nos vamos. Ya. Ok, listo. Mira, ya me regañó. Chao.